¿Cómo están estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema de los géneros literarios. En literatura llamamos género a cada una de las categorías en las que se puede agrupar obras que participan de unas características esenciales y se atienden a reglas comunes. La división en géneros en la literatura griega se inicia con Aristóteles, que en su poética estableció tres géneros fundamentales: el género épico o género narrativo o épica, el género dramático, género teatral o dramática, género lírico, género poético o lírica. Cada una de ellas venía definido por un modo de expresión y un estilo propio que debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de estos géneros puede expresarse en verso o en prosa. En la civilización romana fue el poeta Horacio quien recogió las teorías griegas referentes a la creación literaria en su epístola de los Pisones, también conocida como arte poética. Actualmente también se consideran géneros literarios aquellos que podemos considerar didácticos, como la oratoria, el ensayo, la biografía, la crónica. Vamos a ver el siguiente cuadro en donde tenemos los géneros literarios y son grupos en que podemos clasificar las obras literarias de acuerdo con las formas, los contenidos, sus intenciones. Vemos en primer lugar la lírica, en donde el autor expresa sus sentimientos o su visión de la realidad de una manera subjetiva. Generalmente se usa el verso, aunque a veces también se usa la prosa. En la lírica tenemos la égloga, que es un poema donde pastores dialogan entre sí o con la naturaleza sobre sus amores, idealizándolos. Ejemplo, el llanto por Elisa de Garcilaso de la Vega. Está la elegía, que es un poema donde se expresa un fuerte sentimiento de dolor ante la pérdida de un ser querido u otra circunstancia. Ejemplo, llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Sigue la oda, que es un poema donde se exalta o alaba a una cosa o persona. Ejemplo, Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León. Y la sátira, poema donde se critica o ridiculiza a personas o situaciones o cosas. Érase un hombre a una nariz pegado de Quevedo. Y pasamos a ver la narrativa. En la narrativa tenemos a un narrador que presenta una serie de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en lugar y tiempo determinados, generalmente con un desenlace final. Está la epopeya, que es un relato que explica de forma maravillosa los hechos realizados por un pueblo. Está la Ilíada, donde Homero narra la guerra de los griegos contra Troya. Continúa el Cantar de Gesta, es el relato de hazañas de héroes medievales. Ejemplo, el Cantar del Mío Cid,
que es anónimo. Continúa el romance, que es un poema de versos de 8 sílabas con temas variados. Ejemplos: romance de la loba parda, romance del conde Olinos. Cuento: relato breve con personajes sencillos, generalmente con una moraleja al final. Ejemplo: los tres cerditos. Y continuamos con la novela, que es un relato extenso con muchos personajes y situaciones complejas. Ejemplo: Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Continuamos con la otra parte del cuadro, en donde vamos a ver el teatro. El teatro, definido como la acción, en donde la acción se presenta en un escenario a través del diálogo entre unos personajes. Dentro del teatro está la comedia, que es el teatro donde en la acción hay muchas situaciones cómicas que provocan sonrisas en el espectador con un final feliz. Ejemplo: Tres sombreros de copa, de Miguel Miura. Está también el drama. La acción se caracteriza por las situaciones conflictivas y complicadas en que se ven envueltos los personajes, aunque puede haber algunos elementos cómicos. Está como ejemplo la historia de una escalera de Buero Vallejo. Y la tragedia, que es la acción que se caracteriza por las situaciones muy problemáticas que acaban con la muerte de uno o varios personajes. Ejemplo: Romeo y Julieta de Shakespeare. También está el didáctico, que es el autor que expone una idea y la desarrolla. Está el ensayo, que es el relato donde el autor expresa su pensamiento subjetivo sobre algún tema. Ejemplo: la España invertebrada de Ortega y Gasset. Continuamos. En la actualidad es difícil de hablar de género, especialmente de la producción de obras después del modernismo, debido a que no existen características formales para determinar qué obras pertenece a determinado género. Por ejemplo, la novela que tuvo una ascensión como obra literaria a fines del siglo XIX en Francia, con Gustave Flaubert, y en el siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha convertido en el género por excelencia donde hay más propuestas de escritura. Se le denomina a un corpus de obras donde abarca cierta extensión, donde se puede alojar varios discursos y donde es necesario donde se puede alojar varios discursos y donde no es necesario ni la unidad ni la coherencia en la acción de acuerdo al canon aristotélico, y donde es más concurrente la existencia de la polifonía, como también hay una múltiple temática en las obras que se crean. No obstante, de tal clasificación de la novela no existe un elemento formal común que pueda reunirlo en un grupo. El tratamiento de la novela como género literario solo vino después de 1934, cuando Mikhailovich Bakhtin diferenció la novela de la prosa novelesca y la poesía lírica. Los antecedentes de esta discusión
de las anteriores críticas es que ellos no habían encontrado en la novela la misma forma estilística de la poesía y por ende se le había negado cualquier significación artística para solo tratarla como un documento. A partir de los años 20 se había planteado estudiar la prosa novelesca y definirla por su especificidad. De acuerdo con Bakhtin, fue un error de las críticas de los años 20 el de calcar los análisis de los géneros poéticos para hacer un estudio monoestilístico, rechazando así a la estilística el estatus de estudio de la novela por solo reducirse a las destrezas individuales del artista y dejando de lado las evidencias del habla de las ciudades, de los registros sociales, de las generaciones y las épocas. Ejemplo, Francisco Abad Bakhtin ante la lengua literaria. Según según R. Welleck y A. Warren, el género literario es una institución como lo es la iglesia, la universidad. No existe un edificio o una biblioteca, sino como una institución. El escritor puede expresarse a través de las instituciones existentes, es decir, a través de los géneros, pero también puede crear otras nuevas o adherirse a una institución para luego reformarla. Y continuamos con la práctica calificada.